Pues me da mucho gusto empezar a trabajar con ustedes en esta asignatura. Nos toca la asignatura de Medicina Tradicional China. Eh, pues ustedes saben que la acupuntura, bueno, es mi pasión, ¿no? Es algo que me gusta mucho. La historia también. De entrada, pues soy historiadora. Cuando estoy de buenas y cuando me enojo, soy historiadora. Entonces, pues la acupuntura es algo que me gusta bastante, algo con lo que vamos a trabajar. Y pues bueno, en este mes vamos a tener una asignatura muy interesante porque vamos a estar trabajando con la parte de la historia, vamos a ver teoría del yin y yang, vamos a ver antecedentes de la medicina tradicional china. Y agárrense porque 2023 estamos renovados y entonces vamos a ver algunas cosas muy interesantes que les van a servir mucho en su práctica clínica. Pregunta, Juan, ¿tú ya tratas pacientes? No, maestra. No, ¿No? yo soy psicólogo y estaba tomando un diplomado en acupuntura, pero apenas llevo algunas 8 sesiones, algo así. Todavía no he tratado a ningún paciente con acupuntura, ni medicina tradicional china, ni nada de eso. Ok. Reina, Cristi y Julio, ustedes sí, ¿verdad? Sí, maestra, ya. Okay. Bueno, yo todavía no, profesora, pero sí trabajo de la mano con mi mamá en el consultorio. Ajá. Ok. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con los antecedentes de la medicina tradicional china. ¿Sale? Para que, pues bueno, vayamos teniendo una introducción a esta medicina que es muy interesante. Déjenme ver que hizo actualizaciones y ya, voilà. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con un poco de la historia de la medicina tradicional china, que pues bueno, es muy interesante, ¿sale? Sin mayor introducción, el día de hoy vamos a trabajar con tiempos inmemoriales, Chongguo, que es el nombre de China, en chino. Vamos a hablar un poquito de uno de mis ídolos, que dio origen a la leyenda de Sinbad el Marino. No sé si han oído hablar de ese marinero de los 7 viajes y que, pues bueno, fue considerado uno de los íconos de este libro interesante de las 1001 noches, que también Disney hizo, creo que fue Disney quien hizo una película de Sinbad el Marino. Pues bueno, Sinbad el Marino se basa en la historia de Chen Hao o Chen He, un chino. Vamos a hablar acerca de la medicina tradicional china y empezamos. Pues resulta que el nombre de China, el país del centro, en chino se escribe así. Tenemos el ideograma Chong, que es la idea de centro. En la China antigua, pues bueno, no se dibujaban en ideogramas, prácticamente círculos, y la forma de representar un centro era a través de una línea que divide un cuadrado. Entonces ahí tenemos la idea centro. Y aquí tenemos la idea de país, Chongguo, de la idea de país. Y pues bueno, en esta idea de país, ¿qué es lo que tenemos cuando unimos ambos ideogramas? El país del centro. Fíjense que muchos pueblos de la antigüedad siempre se adjudicaron esta terminología de centro, en el ombligo de la luna, por ejemplo, en el caso de Tenochtitlan, de lugares del centro de la tierra, porque, pues bueno, estas culturas ancestrales comprendían que el ser humano, pues es el centro de la tierra, ¿no? Esté parado donde esté. Y pues bueno, ¿qué tenemos de China? China, el país del centro representado por los dragones, animales míticos, los dragones,
que pues bueno, son animales que dice el mito que los dragones son 9 y los 9 dragones volaban o vuelan en los cielos y que al volar en los cielos, estos dragones, cuando se enojaban o se enfurecían, provocaban los relámpagos y los rayos y los truenos y por eso llovía. Entonces, gran parte de la fertilidad de la tierra corresponde a los dragones. De hecho, en China, no sé si ustedes lo sepan, no sé cuál sea su animal chino de ustedes. ¿Qué animal chino tienen en el horóscopo, saben? El gallo. Julio, eres gallo, qué cosa. Reina, ¿tú sabes? No, no me lo sé, maestra. Creo que conejo, pero la verdad es que no estoy segura. Si eres conejo, pues ya te va a tocar tu año del conejo. ¿De qué Soy del año? 75. 75, si eres conejo. 75, espérame. Sí, si eres conejo, creo. Cristi, Buey, ¿eres buey? ¿Eres del 73? no, 61. Del 61. Pues Reina, mi querida Reina, si es usted un conejo, a usted sí le tocó ser búfalo o buey, Cristi y Juan. Yo, cabra, maestra. Cabra, Cabra. Ujú. excelente. Bueno, pues eso de los dragones y de los animales chinos es muy interesante. Ya viene tu año, Reina, viene el año del conejo. Mucha prosperidad y mucha reproducción para todos. Pues bueno, el dragón, un animal mítico, uno de los 12 animales míticos del horóscopo chino, muy interesante porque es el símbolo de China, ¿sale? Y vamos a ver qué hay en la historia. ¿Alguno de ustedes conoce este signo? ¿Sabe qué significa esto? ¿Escucho? Juan, ¿con quién estás estudiando el diplomado? Estoy con, ¿cómo se llama? Con Jesús Galaviz, creo que Ya. está estudiando ahí su licenciatura. Ajá, vale. Sí, no sé qué es ese símbolo, no recuerdo. Voy a regañar a Galaviz. Por favor, porque yo debería saber. Bueno, Reina, es que para su defensa yo no estuve en los primeros 2 módulos, que es donde estaba toda la historia de China y eso. Reina, No, maestra, no me acuerdo. Aquí a la que le toca regaños a mí. también le voy a jalar las orejas. Cristi, Probablemente sea el inicio y el fin. no ¿La hablemos de creación? probabilidades. No. ¿Quién más da más, Julio? Híjole, profesora, la verdad le mentiría. Honestamente, no lo sé. Perfecto. Este signo es el Wu, W-U, un acentito. El Wu o el vacío, ¿sale? El vacío es muy interesante dentro de la medicina tradicional china, dentro de la medicina oriental en general, porque implica muchas cosas. Nosotros en Occidente tenemos una concepción del vacío muy distinta. Entrar a estudiar acupuntura realmente implica cambiar muchos paradigmas occidentales y muchos vicios que tenemos en Occidente. Verán, este símbolo del vacío no representa lo que mucha gente considera aquí, que es vacío. En Occidente la gente dice, ay, me siento muy triste, me siento vacía, tengo depresión, es que mi vida está vacía. No, al contrario, en la visión oriental, cuando una persona sufre, se angustia, etcétera, no tiene vacío. Está recargada y sobresaturada de cosas. El vacío es un espacio, anótenlo por ahí,
es un espacio donde no hay nada. Por ejemplo, voy a agarrar esto. No, espérenme, aquí tengo algo con un muy buen vacío. Regálenme dos. Una taza, ¿sale? Por cierto, es la de la universidad. Esta taza es importante no por su forma de taza, es importante por su vacío. En el vacío le puedo meter mi celular, le puedo meter objetos, le puedo poner agua, le puedo meter cualquier cosa, piedras, lo que sea. Y es importante porque tiene un vacío, ¿sale? En el vacío viene la transformación. De hecho, este primer módulo es como muy filosófico, ¿sale? ¿A qué voy con esto? El símbolo del wo, del vacío, básicamente nos está diciendo que para que tú puedas aprender, para que tú puedas concebir una idea distinta en ti, para que tú puedas evolucionar, necesitas un vacío. Y ese vacío debe de estar constante. Por eso en la filosofía oriental se habla mucho de no apegarte a las cosas, de no conflictuarte, de no tener tantos problemas existenciales, de dejar fluir. Entonces, hoy vamos a ver la historia del vacío y la creación. Verán, uno de los grandes problemas una de las grandes preguntas de toda la gente desde que el ser humano apareció en el mundo fue esto: ¿cómo nos creamos? ¿Cómo aparecimos? ¿No? Entonces los antiguos chinos, por eso, al igual que muchas culturas, crearon el mito. Dentro de ese mito, que hay varios, en uno de los mitos aparece Panku, que es un gigante, ese no lo tengo aquí, pero se los buscábamos de inmediato en internet. Panku, que es un gigante, que cada día, bueno, primero aparece en un huevo celeste, ¿no? Y en ese huevo celeste, Panku empieza a crecer. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega el momento en el que Panku rompe el huevo. Y cuando rompe el huevo, Panku sigue creciendo, curiosamente. Cuando Panku sigue creciendo, de su crecimiento surge todo lo que vemos en el mundo. Este es Panku adentro del huevo. Aquí está la imagen de este ser milenario que nos cuenta el mito, cuando rompe el huevo y empieza a crear todo lo que hoy vemos, ¿no? De hecho, aquí, si ustedes observan, aparece ya la figura de un yin, que está aquí, y de un yang, porque dice el mito que a raíz de ese movimiento que hace Panku, pues empieza a crearse el yin y el yang. Panku también es representado como lo ven ahorita. Entonces, cuando Panku llega al final de su vida, digamos que se muere, se cae, y entonces de los piojos de su cabeza surgen los seres humanos y su cuerpo se convierte en montañas, en valles, su sangre se convierte en los ríos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esto se crea el mundo. Sin embargo, también los antiguos chinos reconocen, o esos antiguos maestros en esta visión, reconocen que existen, ya cuando el mundo está formado, dos padres creadores. Su nombre es Fuxi y Nuwa. Fuxi y Nuwa tienen una peculiaridad especial. Díganme, ¿qué ven aquí? Esa es una figura de Fuxi y Nuwa. ¿Qué notan en ellos? Parecen
Veo como las serpientes de la medicina. ¿Ves como la serpiente de la medicina, Cristi? ¿Qué más? Hay la dualidad también. La dualidad, perfecto. ¿Qué más? Vas muy bien. Ay. No alcanzo a distinguir qué trae cada uno. Ajá. ¿Qué será Y esto? Aquí por donde ve el cursor, ¿qué será esto? son las constelaciones. Exacto. Muy bien, Cristi. Hoy sacaste 10. Gracias. Fíjense, Fuxi y Nuwa son personas con cuerpo de serpientes, con cuerpo de humanos y cola de serpientes. Entonces dice el mito que Fuxi era el hombre y Nuwa era la mujer. De hecho, busquen ustedes una de sus tareas pequeñitas, cómo se escribe mujer en chino, y van a ver que es muy parecido a Nuwa. Entonces resulta que Fuxi y Nuwa son unos seres que bajan del cielo, y entonces cuando bajan del cielo descubren algo que los hace llenarse de compasión. Descubre Fuxi, Nuwa escucha el lamento de las mujeres y descubre que a las mujeres se les mueren sus hijos, que las mujeres no saben cómo alimentarlos, que las mujeres lloran porque sus hombres las abandonan y las dejan preñadas. Y Fuxi descubre que los hombres huyen y escapan de las mujeres porque no saben trabajar, no saben alimentar a sus hijos y no tienen un medio de vida o de subsistencia. Entonces estos padres creadores deciden enseñarle a los seres humanos, y Fuxi les enseña a los hombres a labrar el campo, les enseña a sembrar, les enseña a trabajar con los metales y les da una civilización. Y Nuwa, que es así como una madre creadora muy, muy mágica, muy interesante, les dice a las mujeres: pues es que mujeres, lo que pasa es que ustedes no saben retener a los hombres con ustedes. ¿Por qué? No saben cocinar, no conocen cómo cocinar los alimentos. Perdón, tengo un poco de gripa, ¿eh? No saben cómo cocinar los alimentos, no saben bordar, no saben tejer, y entonces ella les enseña a las mujeres todos esos secretos. Fíjense qué interesante que algo que hoy para nosotras las mujeres es bien básico, es más, ya nosotras ni nos hacemos nuestra ropa, ¿no? Nada más vamos, la compramos y ya. Pero imagínense en esos tiempos primitivos, ¿en qué condiciones vivía la gente? Entonces dicen que estos dioses creadores que bajan del cielo, por eso tienen las constelaciones, con cola de serpiente, les enseñan la civilización. Y por eso hacen estas imágenes, ¿no? De Fuxi y Nuwa. Ahora les voy a contar un chisme. Cuando puedan, como cultura general, busquen. En África existe una tribu africana, no recuerdo, pero pongan tribu que venera al planeta Sirio o algo así. Esta tribu africana tiene en su mitología figuras exactamente iguales a las de Fuxi y Nuwa, de gente que baja de las estrellas, dicen ellos. Dicen que naves, aunque suena extraterrestres, y que son la mitad del cuerpo personal, la mitad del cuerpo serpientes, y también les enseñan civilización. Nada más que aquí el problema está en que estos se volvieron malos y luego empezaban a devorar humanos, y entonces lo que hicieron fue empezar a devorar a la gente y la gente se alejó de ellos. Existe una tribu así en África. La clave es el planeta Sirio o la estrella Sirio. ¿Sale? Cuando ese hombre y esa mujer empiezan ya
a cocinar los alimentos, a vestirse, a vivir de manera adecuada, a criar juntos un hijo, se produce la civilización. Y esta es la historia que nos plantean los maestros chinos, que nos plantea esta visión, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la medicina tradicional china? Mucho, y lo vemos más adelante. La historia de China, una pequeña línea del tiempo. Fíjense, China es una de las civilizaciones más antiguas que tenemos en la Tierra. No es la única. Les digo por qué. Resulta que en la actualidad se han encontrado con todo esto del cambio climático y las exploraciones arqueológicas por todo el mundo, se han encontrado civilizaciones más antiguas todavía. China es una de las grandes civilizaciones antiguas. Bueno, en China se da una de las civilizaciones antiguas más grandes, pero resulta que se han encontrado otras civilizaciones, ¿no? Como Göbekli Tepe, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros repasamos esta parte de la historia, vemos que uno de los primeros hombres, uno de los primeros asentamientos en donde se registran homínidos, tiene una antigüedad de 1.700.500 años. ¿De qué estamos hablando, compañeros? De que anteriormente de eso, pues había tiempos míticos, pero cuando empiezan los primeros homínidos, empiezan las primicias de la civilización. Y cuando esos primeros homínidos empiezan a buscar cómo curarse, cómo alimentarse, cómo subsistir, empieza a surgir la medicina. También tenemos los rastros del hombre de Pekín, que aquí dice 5 millones de años, no es tanto, ahí búsquenlo. Y también tenemos que más o menos en el 5000 antes de Cristo hubo un empleo de huesos del oráculo o huesos del dragón. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en la medicina china hay muchos remedios herbales, todavía hoy existen en la actualidad, a los que se les quitaron los huesos de dragón. Fíjense que antiguamente la gente iba a las cuevas e iba a buscar huesos de dragones. La historia del descubrimiento del hombre de Pekín es muy interesante, porque resulta que una persona, un arqueólogo, llega a China y va a ver curiosidades y huesos y todo eso, y ve un trocito de un fémur y le dice que ese es un hueso del dragón, y él dice, no, este no es un hueso del dragón, este es un hueso humano. Y pregunta que en dónde lo encontraron, y pues tiene que pagar una lanita para llegar a esos huesos del dragón, y descubre cuevas de donde se sacan los vestigios del hombre de Pekín. Entonces, lo que la gente le molía al remedio herbal para sanar huesos, justamente, eran huesos de homínidos, no huesos de dragón. Y entonces se tiene registro de 5000 años antes de Cristo, ya con el empleo de huesos oraculares y de huesos de dragón. ¿Qué son los huesos oraculares o los vestigios oraculares? Es en donde empieza la escritura china. Por ejemplo, ¿esto saben qué es? ¿A qué les suena? ¿A una tortuga? Exactamente. La parte del vientre de una tortuga. ¿Sale? Entonces, una de las cosas que se hacía en la antigüedad en China era que cuando una persona quería saber si ese año iba a ser favorable, si
si iba a caer lluvia, si alguien debería, por ejemplo, de casarse o no, tiraba el oráculo. Pero cuando estamos hablando de eso, estamos hablando ya de una civilización construida. Entonces, agarraban caparazones de tortugas, también agarraban en algunas ocasiones hígados de animales, de buey, todo esto, pero pues de lo que nos quedan más vestigios de los caparazones de tortuga, los arrojaban al fuego y las líneas que se marcaban eran las líneas que ellos volvían a remarcar y de ahí sacaban los ideogramas, o sea, sacaban la escritura, ¿sale? Y después lo que hicieron fue ya no quemar los huesos, sino en ellos escribir sus ideas. Y así es como empieza la civilización, ¿no? La escritura. Miren, por ejemplo, ¿esto a qué le suena? ¿A qué ¿Nombre? a un A nombre. una persona. Una persona. Y de ahí, por ejemplo, si hoy día vemos el ideograma red, que es el ideograma persona, el ideograma es así, ¿no? ¿Y qué significa una persona caminando? ¿Y de dónde salió? Pues de estos huesos oraculares. Y hacia el 3000 antes de Cristo resplandece la medicina china. 3000 años antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando, compañeros, de poco más o mucho más de 5000 años de existencia de la medicina china. Entonces, lo que ustedes van a aprender cuando aprendan una buena acupuntura, van a aprender un conocimiento ancestral. Ojo, también les comento algo, no todo mundo en el mundo y en México la maneja. No todo mundo. No todo mundo que dice que sabe acupuntura, conoce la acupuntura. No todo mundo que dice que hace medicina china, conoce la esencia de la medicina china o de la medicina oriental. Así que aguas. Entonces, estamos hablando, ¿ya ven mi pantalla? Ya estaba cargando. Entonces, estamos hablando de que tenemos, decíamos, más de 5000 años en donde míticamente surge el emperador amarillo Huang Di. Huang es amarillo, Di pues emperador, el emperador amarillo, y ya existen registros herbales escritos. Imagínense la cantidad de registros de médicos que hay en China. No tienen idea, no tienen, es más, yo creo que mucha gente no tiene ni idea de la cantidad de registros que hay de la medicina. Y del año 1600 antes de Cristo al 500 después de Cristo, viene un apogeo cultural de la medicina. ¿Saben en dónde se inventó la primera vacuna? En China. Primer cirugía con anestesia en China. Cuando empezamos a hacer comparativas entre China y Egipto, pues ahí se van dando, O sea, no hay como que mayor antigüedad. Y los primeros registros escritos, pues se dan en China. Déjenme paso ahora para acá. Muy bien. Para los que ya hacen medicina tradicional china, pregunta del millón, o medicina, sí, acupuntura. Los que ya hacen acupuntura, pregunta del millón. ¿Cuál es la raíz filosófica de la acupuntura? El yin y el yang. El jengibre.
¿Eh? ¿Taro? A ver, Reina dijo que el yin y el yang. Julio, Ah, bueno, dijo la raíz, entonces no sé si sea el taro o el jengibre. ¿qué dijiste primero? El taro, la raíz de taro. El Tao, el Dao. No es el jengibre, no. Cristi, De la filosofía viene de Lao Tse, que es el Tao. ¿quién me puede decir qué es el Tao o el Dao? Pues hasta donde sé es una filosofía que a la vez se lleva como una religión. Ajá, ¿qué más? Pues el Tao es como la fuerza primigenia. Lao Tse en el Tao Te Ching lo describe como algo que él no es incognoscible, que es todo y estará después de todo, describe todo eso, ¿verdad? Pero pues realmente se supone que el Tao no lo podemos conocer exactamente, pero es el origen de todo. Sí, eso iba a decir yo, que el Tao es el todo, ¿no? El Tao es el todo. ¿Quién da más? A ver, de los que ya tienen, Cristi, ¿cuánto tiempo llevas haciendo acupuntura? Haciendo como tal, no, medio la practico. Por eso, practicando. Practicando, pues realmente así, practicando serían como 2 años. Lo que es Ay, acupuntura. haciendo, pues no. Practicando como practicando. Sí o no. No, lo que pasa es que yo me dedico a eso. O sea, yo realmente no vivo de la acupuntura. Entonces yo nada más lo hago por hobby, realmente. Ok. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? Reina. 2 años. Muy bien, Reina. Maestra, ni le digo porque me va a regañar. No, yo no estoy para regañar, yo estoy para compartir. 10 años. 10 años, ya tienes un buen. A ver, hábleme del Tao, del Tao. Reina, no se me esconda. Ah, Ya vi perdón. que se fue. ¿Quiere que yo le hable del Tao? Pues el Tao es el todo, ¿no? Incluye la Trinidad, que es el Yin, el Yang y el punto medio. La oscuridad, la sombra, la luz y el punto medio. Ajá, ¿segura? ¿Sí? Ok, ¿qué más? Bueno, yo tengo entendido que el Tao habla acerca del trayecto de la vida, de su significado y que pues en cada uno como individuo pues es pues bueno, así distinto, ¿no? Que cada uno tiene su vida, su significado y su misión, pues digamos como ya como asignada. Bueno, es lo que yo sé, lo que yo tengo entendido. Ahí vas. ¿Han visto esta película? Sí, el maestro Shifu, Kung Fu Panda. Ah. A ver, vamos a ver. No se oye, ¿así es? Aunque no se oiga, quiero que chequen esto.
¿Qué vieron? Bueno, es el lago de, no me acuerdo si es de las lágrimas o no cómo se llama en la película, De pero las lágrimas representa, sagradas. ajá, de las lágrimas sagradas que dicen, no, panda, no nos limpiamos las axilas en el, en el lago de Del las lago de lágrimas las sagradas. lágrimas sagradas. Ah, exactamente. Y pues cuando sale encima aparece lo que es un yin y un yang, y haciendo por referencia al equilibrio. Y bueno, hablan que de ahí se desenmaraña el kung fu o se desarrolla el kung fu, pero bueno, creo que es esa parte. Ok. Es el camino. ¿Qué es el Dao? El camino. El camino No a es, la perfección. no es una religión. Aquí en Oriente, en Occidente, perdón, se tiene esa creencia de que ser taoísta es tener una religión. Yo, por ejemplo, soy taoísta, pero yo no tengo como religión, no lo tengo como religión. El Dao o el Tao es seguir el camino de la virtud. Entonces, el taoísmo es la esencia de la acupuntura. Eso nunca lo olviden. Porque el día que nos veamos y que estemos en práctica clínica todos juntos, van a entender muchas cosas. Por eso yo les decía, en muchas ocasiones, de repente se enseña acupuntura. Cualquiera te puede enseñar a poner agujas, pero no cualquiera tiene la visión del camino de la virtud. ¿Qué es el taoísmo? Dice esta frase, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es decir, todo lo que tú digas acerca del Tao, en este caso, si quieren, lo llamamos Dios, no es lo verdadero. Por eso tanta gente te puede hablar de religiones, te puede hablar de espiritualidad, de muchas cosas, y te están mintiendo, porque eso no es lo verdadero. Dice, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Y hasta ahí lo dejamos, ¿sale? Porque solamente en estas 6 líneas hay mucha sabiduría. Verán, el día que ustedes logren desarrollar el auténtico Tao, se van a dar cuenta de que la acupuntura es solamente el principio del universo. Y que hacer acupuntura es bien sencillo, que no requiere tanto. Entonces, resulta que, espérenme, estaba cambiando una pantalla. Tengo una pregunta. Dígame. Sí, o sea, estamos hablando del Dao que es el inicio de la acupuntura, ¿sí? Pero ¿no será de la medicina completa china? Todo lo que abarca. Es el principio de la herbolaria, el principio de la acupuntura, el principio del diagnóstico, el principio del Wo, el principio del vacío, el principio de todo lo que tú trabajes de medicina oriental. Todo. Dirían los ingleses, absolutely. Todo, todo, todo. Gracias. Aquí en Occidente, habitualmente se piensa que enseñar acupuntura es, pues ya doy un curso y ya. Y en todos lados, inclusive en las universidades, se piensa eso. Se piensa que con que aprendas recetas, ya sabes. Y no es así. Es muy distinto. Nosotros tenemos una esencia muy diferente. Verán, Dao de Jing. Dao es camino. De es virtud. El ideograma virtud
que por cierto, nosotros cargamos aquí en la bata. El ideograma virtud, fíjense, aquí arriba tiene el número 10 y aquí abajo tiene un radical que es corazón. Entonces, son 10 virtudes que bajan al corazón. Una de ellas, por ejemplo, es la compasión. ¿Por qué yo atiendo a un paciente? Porque si yo veo a un paciente como, ay, ya llegó este cuate y le voy a cobrar como 1,500 pesos. No, como yo sé acupuntura y soy bien fregón y le voy a cobrar 600 de consulta, más aparte le mando estos remedios herbales y esto, y pues ya se fue y me dejó 1,500. Y que todo el mundo diga que soy bien fregón porque cobro muy caro. O le doy en una bolsita de papel sus 10 agujas y se las lleva y a la siguiente sesión me las trae. O en un vacutainer sus agujas y a la siguiente sesión me las trae. Y le hago al cuento con que sé mucho. Estoy siendo un mentiroso. No estoy siendo virtuoso. Y entonces, como no soy honesto, ¿dónde quedó el camino de la virtud? O ustedes no tienen idea del compromiso que yo en lo personal tengo para hablar con ustedes y explicarles esto. Porque yo no puedo decir algo que no soy. Y mucha gente así trabaja, en todo el mundo. Dao, el camino de virtud, y Jing, Dao de Jing, libros. Entonces, el Dao de Jing es el libro del camino a la virtud. ¿Quieres ser buen acupunturista? Ese es el camino. Y es complicado. Y tenemos aquí a Lao Tzu o Lao Tse, uno de los grandes sabios, uno de los grandes maestros, el creador del taoísmo. Y atrás de él, en esta imagen, hay símbolos muy interesantes. Se encuentra el yin y el yang, y aquí atrás, déjenme ver, está el esquema, el Pakua del cielo anterior. No se preocupen, cuando acaben este mes, lo van a entender. Y tenemos que dentro de los principios rectores de la acupuntura está el taoísmo. Entonces, ser taoísta o seguir preceptos taoístas es muy complejo, porque debes de tener siempre en la mente este ideograma, virtud. Y tenemos aquí a Confucio, que también el confucianismo, ya conforme va avanzando la acupuntura, la medicina tradicional china y la historia en China, pues bueno, Confucio también hace aportaciones sociales muy interesantes a la medicina. Pero el origen es el taoísmo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Todo bien, maestra, todo bien. Continuamos. A ver, ahora nos dice que eso ocurrió en tiempos inmemorables. Ahora me paso para acá. A ver. Y tenemos Chongguo. La historia de China ha sido un poco compleja, muy compleja, porque al ser una de las historias más antiguas, ha atravesado por periodos muy catastróficos, muy difíciles. Y pues bueno, tenemos que dentro de la historia, hablamos de, cronometrando, más o menos así, hablamos de muchas dinastías. No me voy a meter en todas las dinastías, sino en las aportaciones en estas dinastías. Por ejemplo,
se habla que a partir del año 2850 antes de Cristo, 3000 años casi antes de Cristo, se habla de un periodo mítico de 3 Augustos y los 5 emperadores, es decir, de personajes míticos que ya asientan las bases de la civilización en China. Después del 2070 al 256, fíjense, ya hay artes y técnicas ornamentales, ya aparece Lao Tzu, Confucio, o Lao Tse, Confucio. Estamos hablando de épocas muy antiguas, ¿sale? Ay, espérenme, se me salió. ¿Cuáles son los 3 Augustos? Ahorita te los enseño. Así se les conoce como los 3 Augustos. Son grandes maestros. ¿Veo? ¿Sería Fuxi? No. Fuxi y Nuwa son esos que tienen la cola de serpiente y que son como los grandes creadores de la civilización. Los 3 Augustos son emperadores, son, ¿cómo decirte? Como figuras míticas que forman parte de la civilización de China, como 3 grandes padres, por así decirlo. ¿Sale? Nada más para que tengan una idea de la antigüedad principalmente y para que vean cuánto tiempo lleva de evolución la medicina tradicional china. Fíjense, para el año 722 antes de Cristo al 476 antes de Cristo, ya la gente leía, perdón, perdón. Ya había alfabetización, gracias. Alfabetización y libertad de pensamiento. Estamos hablando de que, haciendo un comparativo histórico, ¿ustedes saben en qué año se fundó México Tenochtitlan? A ver, rastreen ahí, googleen. Año de la fundación de México Tenochtitlan. 20 de junio de 1325. 1325 después de Cristo. Ojo, porque de repente, imagínense, yo como historiadora, cuando me topo con gente que es bien apasionada de la historia muy reciente de México, me dicen, no, es que ¿por qué aprendes cosas de China, o dices cosas de China, o de la historia, cuando aquí lo tenemos todo? Cuando en China la gente ya tenía libertad de pensamiento, alfabetización, cuando ya había una civilización establecida, aquí en México todavía no había nada. Y no estoy diciendo que aquí no haya habido una civilización tan profunda, sino que todavía no había asentamientos culturales tan grandes como los que ya había allá. Por eso es una de las culturas más antiguas. Igual, antes de que se fundara México Tenochtitlan aquí, que salieran de las 7 cuevas de Chicomostoc, en China ya se habían partido la cara peleándose por el poder. Y este es el periodo de los reinos combatientes. Y hasta, aquí no lleva aún, hasta la unificación de China se da ya 200 años después de Cristo, por la dinastía Qin, por un emperador llamado Qin Shi Huangdi, el primer emperador. Entonces, cuando ustedes hablan de cultura china, debemos de entender que es una civilización muy antigua, en donde hay estudios anatómicos, ojo, bien interesante, hay estudios anatómicos, hay estudios herbolarios, hay fundamentación de la medicina de una manera muy profunda.
Muchas personas suelen pensar que como los mapas de los canales de acupuntura aparecen solamente como puntitos, pues son como mapas virtuales. No es cierto, no hay nada más alejado de la realidad. Todos esos canales de acupuntura fueron definidos a través de estudio anatómico. ¿Por qué? Porque imagínense cuántos muertos hubo en tantas guerras. Bien sencillo. ¿Cuántos muertos hubo en tantas guerras? ¿Alguien conoce a este personaje del centro? ¿O a los de los lados? Shenong. No, no es Shenong. Shenong tiene cuernitos. Me salieron cuernos. ¿Veo? Me salieron cuernos. ¿A Shenong? Sí. Me salieron cuernos. Shenong aparece con cuernitos. Para los que no conocen a Shenong, Shenong es el padre de la agricultura. Pero a ver esos, ¿a qué les parece? No, y pues, la verdad no. Ni idea. ¿Cómo, compañeros? Les falta cultura general. Cultura general de China. Bueno, Pues es lo que están estudiando. tengo una duda. No a la par, la cultura hindú no está a la par de la china en cuanto a cultura, ¿En cuanto a qué, perdón? acupuntura. No nos confundamos. En la India no se hace acupuntura. En la India se hace medicina ayurvédica y se consideran puntos, no me acuerdo ahorita del nombre, de los canales Nadis. ¿eh? Nadis. ¿Los qué? Los nadis. N-A-D-I-S. No, no son los nadis. Espérame, porque en los nadis son cuerpos sutiles. Espérame. No se llaman nadis. Tienen otro nombre. Se los voy a buscar, pero se los paso en otra clase. Porque la India es una civilización antigua también, indostaní, pero difieren en algunas cosas, no en todas, difieren algunas cosas de la medicina china, pero sí tienen raíces similares con otros nombres. Nada más que en la India no manejan tantos canales de acupuntura, manejan otros puntos, pero hay cosas que tú vas a ver en la medicina ayurvédica que también se hacen en la medicina china. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, el ejercicio, que acá se hace yoga, acá se hace tai chi, qigong, por ejemplo, el masaje, muchas cosas que son la depuración y la limpieza, hay cosas que son similares, pero pues obviamente al estilo chino, al estilo hindú, perdón. ¿Vamos bien o ya se revolvieron? No, vamos bien. ¿No? Muy bien, les iba a enseñar una imagen de Shenong, el divino granjero, inventor de la agricultura y de la medicina, y Shenong, compañera, aquí con sus cuernitos. De hecho, existe el libro de herbolaria de Shenong.
¿A qué les suenan los guerreros de terracota? Ah, los soldados de piedra, ¿no? Que están Este fue Qin Shi Huangdi, el primer emperador que unifica China. ¿Sale? No se debe de confundir con Huangdi, Huangdi, que es el emperador amarillo. Este es Qin, porque pertenece a la dinastía Qin. Qin Shi, que es uno, Qin Shi Huangdi, que es el primer emperador que logra unificar a toda China. Fue un tirano, busquen su historia, el primer emperador de China. Esa va a ser su primer tarea, que repasen la historia de China. Es muy largo. Y este señor, en sus ideas estrafalarias, en su idea de inmortalidad, se mandó construir una tumba mágica, prácticamente una tumba muy rara. No les voy a dar detalles porque lo tienen que investigar. Y mandó que alrededor de la tumba se colocaran imágenes de tamaño real de toda su tropa. Hoy se conocen como los guerreros de terracota. Y esa imagen que ustedes ven de ese guerrero sentado tiene el tamaño de un guerrero normal. Se dice que todos los hombres del ejército de Qin Shi Huangdi medían de 1,80 hacia arriba. O sea que llegaba con gente muy alta para esa época a someter a todo el mundo. El primer emperador de China. Obviamente después su reino cae, pero queda la idea de ese gran imperio. ¿Cómo se escribe? Qin Shi Huangdi. Ah, Se los escribo. para buscarlo así. Es Qin Shi Huangdi. Este fue el primer emperador. China. De hecho, antes de Qin Shi Huangdi, ya eran reinos feudales. Y ya con él, pues se crea China. O sea, él empieza a atrapar feudos, genera crea el imperio Qin, el imperio chino. A su muerte, ese imperio no se puede sostener, y menos porque pues él se convirtió en un tirano. Pero la idea de ese imperio unificado persiste hasta que se forma la China actual. De hecho, también por eso los chinos son muy de esa idea de nación grande. Y Huangdi fue el emperador amarillo. Y el emperador amarillo es como que el maestro de la cultura, que recibe, dicen, los mensajes de Chico y de otros maestros, y que empiezan a hablar de la cultura de esa parte del mundo. Y el libro es el Huangdi Neijing, el libro de los amarillos. Y el libro del emperador amarillo, quien quiera ganar un Nobel debe de leer el libro del emperador amarillo. Ahí hay muchísimos secretos. Las bases de la acupuntura están asentadas en el libro del emperador amarillo. ¿Vamos bien? Perfecto. Resulta que al cabo de muchas dinastías se funda ese primer imperio. El imperio fracasa por este tirano, Qin Shi Huangdi. El imperio fracasa y empiezan a venir dinastías tras dinastías, sube uno al trono, luego cae, luego sube otro. Hay
cosas así medias feitas, guerras, se descubre la pólvora, las artes marciales se convierten en una forma de sobrevivir, en una forma de subsistir en un universo caótico. La medicina obviamente alcanza su apogeo, porque imagínense la cantidad de muertos que se quedaban en las calles con un brazo amputado, porque pues las espadas eran muy filosas, con una cabeza cercenada, con las vísceras expuestas. Y entonces al mismo tiempo que en esa China caótica empieza a haber muchas guerras, pues empieza a haber esa gente que quiere curar y que solamente tiene como remedio para curar, pues plantas, hierbas, agujas. Entonces, así va avanzando la medicina en China. ¿Cómo se descubren los canales tras disecciones anatómicas? ¿Cómo se descubre que el corazón está ligado con el hígado, con el páncreas, con el vaso, con los riñones? A través de disecciones anatómicas. Entonces, la acupuntura comienza a fundamentarse bajo un estudio anatómico muy preciso por la cantidad de personas que han han quedado ahí en el campo de batalla. Antes de que se me olvide, Qin Shi Huangdi, ese primer emperador, fue el que empezó la muralla china. Y bueno, más adelante viene la dinastía Ming. Ming quiere decir brillante, que abarca el año 1368 a 1644. Algo muy padre que ocurre en la dinastía Ming y que ustedes ni se imaginan. A ver, compañeros, ¿en qué año llega Cristóbal Colón? ¿En qué año Cristóbal Colón descubre ¿en qué año descubre América? En 1492. En 1492. Anteriormente, ¿en qué época o en qué periodo o qué civilización había llegado aquí a América? La nao de China. ¿Eh? La nao de China ya había llegado. No, la nao de China viene mucho después, compañera. No se me pierda. ¿No han oído hablar de los vikingos? ¿De los qué? Ah, ¿Ellos ya habían llegado a América? sí, compañeros, los voy a mandar a estudiar historias. Antes que Cristóbal Colón, los vikingos ya habían llegado a lo que hoy es Estados Unidos, Groenlandia. Y quizá un poco antes hay vestigios aquí en América de que habían llegado chinos. ¿Con cuántas naves sale Cristóbal Colón en 1400 qué? 92. ¿Con cuántas Con naves 3. parte? La niña, La Niña, la Pinta y la Santa María. Eso que nos hacían repetir en la escuela, ¿no? Exacto. Quiero que vean esto. Me voy a hacer chiquita. Cheque sale, realiza 7 viajes con 300 naves de China hacia toda esta zona, Océano Índico, llega a la India, llega a Arabia, llega a África y regresa 7 veces en 1405. ¿Ya vieron cómo nos han engañado en la historia? A nosotros nos enseñaron que los españoles llegaron aquí porque eran bien fregones y pues sus avances tecnológicos, etcétera. Perdón, iba a tirar mi luz. Y ya vieron quién surcó el mar
con naves más grandes que las naves que traía este Cristóbal Colón, casi 90 años antes. Bueno, pues el cerebro de esto fue un eunuco, no un eunuco, un eunuco, porque es muy diferente eunuco y nenuco. En la dinastía Ming surca los mares. Chen He es uno de mis ídolos. Fíjense que es bien curioso porque mucha gente tiene como ídolos, no sé, los Bukis ya no existen, no sé, ¿cómo se llama? A Jenny Rivera, o a Maluma, gente de ese tipo, ¿no? Bad Bunny, no sé cómo se llaman esos changuitos. Este es uno de mis ídolos, Chen He. Su nombre árabe era Masambao, que significa como 3 joyas. Y fíjense, este eunuco, para que vean el nivel ya también de civilización que habían alcanzado a la fecha, ¿eh? De hecho, si ustedes rastrean y buscan al poeta Nezahualcóyotl, pues van a ver que antes de Nezahualcóyotl ya Chen He andaba por aquí, ¿no? Realiza 7 viajes, les decía yo, en barcos impresionantes. Dicen las crónicas que era muy alto, que tenía una voz vibrante como una campana, de hombros muy anchos. Una voz vibrante, aunque era eunuco, porque, bueno, ustedes saben que cuando a un hombre de niño se le hace una amputación genital, pues la voz se queda aflautada, ¿no? Chen He o Chen Ha, como llega hasta África, se lleva de África, una anécdota curiosa, una jirafa en uno de sus viajes, regresa a China con la jirafa y se le entrega al emperador. Y de ahí surge el mito del Qilin, un animal mítico que tiene características como ¿no? Como de una jirafa. Chen He, pese a que hace todos estos viajes durante la dinastía Ming, la dinastía brillante, ¿cuál era el objetivo de realizar todos estos viajes? Conocer, aprender, hacer negocios. No era conquistar. Sin embargo, pues él muere en el último de los viajes, y cuando ya las naves regresan y todo eso, el nuevo emperador ya no permite que se sigan haciendo estos viajes y manda quemar las 300 naves. Y se pierde la historia marítima de China. En 1422 se pierde. Y de ahí, cuando termina la dinastía Ming, asume el trono la dinastía Qing, que es la última dinastía. La última emperatriz se llama Cixi, y empieza lo más nefasto que puede ocurrir en el mundo occidental. Siglo XIX, todo el mundo se quería repartir el territorio chino. Todo el mundo, hablamos de la famosa reina Victoria, ancestra del actual nefasto rey Carlos de Inglaterra. Y miren, Japón, Francia, Rusia, Alemania e Inglaterra se estaban disputando el territorio de China. Y pues bueno, así llega China al siglo XIX, una nación empobrecida, una nación ya muriéndose de hambre,
una nación que tiene que preservar su medicina porque es de lo único que tiene que vivir, de lo único que puede vivir, y en donde los secretos de la medicina china se resguardan muy celosamente. Y llega a un siglo XIX en mucho conflicto. Y de ahí, de años de guerra, fíjense qué curioso cómo China fue atacada inclusive por Japón, fue invadida por Japón. Ven el tamaño de Japón y el tamaño de China, y los japoneses hacen un destrozo en Japón, ¿no? China. Perdón, en China, ¿no? Y después, al año 1949, pues se instaura en el poder el Partido Comunista. Mao Zedong. Con Mao Zedong. Y entonces también empieza una historia muy triste para la medicina tradicional china. ¿En qué es lo que pasa? Que Mao, con sus ideas de civilización o con sus ideas de territorialismo, no solamente vuelve a reunificar a China y a educar a China, sino que el verdadero poder detrás de Mao es su esposa. Y entonces empiezan a perseguir también la medicina tradicional de una manera muy fuerte. Tan fuerte es el ataque del comunismo hacia pues templos, hacia religión, hacia creencias, hacia lo que no fuera comunismo, que mucha gente, muchos grandes maestros, muchos grandes sabios tienen que escapar a Malasia, tienen que escapar a Taiwán, tienen que escapar a Estados Unidos para preservar la auténtica medicina china. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Muy interesante, no sabía nada de eso. Continuamos. Y entonces se instala el Partido Comunista y China se convierte, pues bueno, en un país comunista. ¿Y qué onda con la medicina tradicional china? Ah, pues aquí tenemos ahora sí Huangdi, que acuérdense es el emperador amarillo, no confundir con Qin Shi Huangdi, el de los guerreros terracota. Huangdi es una figura mítica. En China, de hecho, se piensa que sí existió. Hay inclusive un templo o templos en donde se venera la figura de Huangdi. Y Huangdi Neijing es el libro del emperador amarillo, la obra maestra para todo acupunturista. Y esta frase es una frase que me gusta mucho. Creo que esta frase reúne la esencia de quien escribió el libro del emperador amarillo, así haya sido el emperador amarillo o no. Y fíjense, me voy a dar el lujo de leerla, aunque ni puedo hablar ya. Dice, yo deseo que el pueblo no se envenene por las plantas medicinales, que no se utilicen las agujas de piedra, porque anteriormente se usaban agujas de piedra. Dice, por eso, deseo que por medio de pequeñas agujas delgadas y finas, se logre la comunicación de la sangre y la energía por los canales o vasos sanguíneos de acupuntura, para así ajustar y regularizar la sangre y la energía. Decreto y ordeno que el método acupuntural se pueda transmitir a las generaciones posteriores. Traducido, bienvenidos generaciones posteriores, ustedes. Es necesario que este método sea claro, bien detallado y bien explicado. Decreto y ordeno que finalmente y por siempre esta terapéutica nunca sea extinguida, que perdure eternamente, que no se acabe, que el método acupuntural sea fácil de usar
y difícil de olvidar. Esa es la esencia de la acupuntura. Por eso surge, para que el pueblo ya no se envenenara, para que la gente ya no sufriera por salud, para que la gente ya no muriera. De hecho, los grandes maestros, de los cuales no voy a poder hablar en todo este mes porque pues es muy poco tiempo, pero los grandes maestros como Piaget, como Sun Simió, como esos Hua Tuo, esos grandes sabios, consideraban que la vida humana era tan valiosa más que el oro. Y por eso se dedicaron al estudio de la acupuntura. ¿Qué incluye la medicina tradicional? Espérenme, de regreso. Bueno, creo que no. Creo que íbamos tras los grandes maestros. Estos son otros de mis ídolos. Así que transformar la aguja de piedra en aguja de metal. Chan Chong Jing, un maestro experto en herbolaria, uno de los grandes en herbolaria. Sun Simió, el santo de los acupunturistas. De hecho, nosotros en ISEMI, cada año que tenemos generación que egresa el diplomado de acupuntura, hacemos el juramento a Sun Simió, de Sun Simió, que es como el juramento hipocrático para los que hacemos acupuntura. Y de hecho, este año que pasó, con la licenciatura, los egresados de la licenciatura en acupuntura en la Universidad Vasconcelos, se hizo el juramento. Es un juramento muy profundo y muy bonito. Después tenemos a Hua Tuo, primer cirujano de la historia. Hua Tuo, que es el primero que utiliza anestesia en una cirugía. Ma Fei San se llamaba su anestesia. Tenemos a Wang Shuhe, el maestro del diagnóstico por lengua. Mi lengua toda gripienta, miren. De frío. Tenemos aquí Ali Shichen, también un gran maestro de la herbolaria. Algo que tenían todos estos maestros es que eran taoístas, fíjense. Y pues ya saben, para los taoístas, el principio más grande es la virtud. Me falta otro, del que más adelante voy a hablar. Y otro, aparte de Piaget, él es uno de mis ídolos. El gran maestro Piaget fue el creador de los métodos de diagnóstico. Anótenlo porque es pregunta de examen. Fue el creador de los métodos de diagnóstico. Observación, palpación, interrogatorio, olfacción. Piaget, o Bianche, era llamado el médico milagroso. Fue llamado el médico milagroso porque cuenta la historia que resucita al hijo de un príncipe aplicando este punto. Dumay 26. Había caído en un problema cataléptico. Piaget además es considerado el mejor diagnosticador. Si alguien quiere seguir, elijan a cualquiera de ellos. Cualquiera es bueno. Y pues bueno, sobre todo si ustedes ya llevan tiempo estudiando acupuntura, yo les sugiero que se claven a la historia de alguno de ellos. La verdad, esos grandes maestros, hay mucho que aprenderles. Cuentan que, por ejemplo, Sun Simió era una persona muy humilde y al ser muy buen médico, pues lo buscaban ricos, lo buscaban pobres. Y algo que le sorprendía a la gente es que él trataba igual a todo mundo.
Así fuera un rico, así fuera un pobre, así no tuviera nada, trataba igual a todo el mundo. Porque, pues, debería de ser recto. Muy bien, ¿qué incluye la medicina tradicional? La gente que estudia conmigo aprende todo esto. Incluye muchas cosas. Yo soy de la idea de Bianche, ¿saben? Para mí lo más importante no es saber mucho. Lo más importante es realizar un buen diagnóstico. Si tú sabes realizar un buen diagnóstico, estás del otro lado. No se preocupen ustedes por aprender tanta acupuntura y aprenderse los 365 puntos de acupuntura y los nombres y el nombre en chino y en español y dispersarse. Enfóquense en saber realizar un buen diagnóstico. Que su primer año y segundo año sea clarificar su mente para hacer un diagnóstico preciso. El día que ustedes hagan eso, una sola aguja los va a salvar. Una. Y se los digo con experiencia. Una sola aguja salva al paciente. Si tú tienes un diagnóstico preciso. ¿Qué incluye entonces la medicina tradicional? Estudio anatómico, acupuntura con piedra, diagnóstico, acupuntura con aguja y de todos tipos. Paréntesis, a mí me gusta mucho la acupuntura vietnamita que utiliza agujas muy largas. Diagnóstico, acupuntura con aguja, herbolaria tonificante, herbolaria dispersante, moxibustión, ventosa con bambú, ventosas de todo tipo, bambú, vidrio, plástico, sangrías, el raspado que es el gua sha, dietoterapia, masaje tuiná, quiropráctica, qigong, tai chi, kung fu o gong fu. Yo hago Nui Kung. Esta parte es interesante porque, fíjense, habitualmente se piensa que el Kung Fu, el Qigong, el Tai Chi son aparte, y no es cierto. Todo esto va asociado con la acupuntura. Todo. De hecho, los grandes maestros, Meli es la única que va a entender este mensaje, aunque no está. Por ejemplo, el maestro Liu Meli, que tú ya sabes quién es, acupuntura y artes marciales. O sea, el mezclar la acupuntura con las artes marciales, con el taoísmo, con la meditación, con el trabajo interno, con la depuración de la mente, con el vacío, es la clave para ser un excelente acupunturista. Y pues básicamente, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o calle para siempre. Pues yo más bien la felicito, maestra. Muchísimas gracias. Nunca dejas de sorprenderme. ¿Por qué? Pues que están padrísimas tus clases, me encantan. Aprendo muchísimo. Gracias. Maestra, yo le pediría, porque se me hace muy interesante, y si nos pudiera compartir alguna bibliografía, algo que pudiéramos leer para extender el conocimiento, porque sí me siento muy ignorante completamente de todo esto, y nos está usted mostrando cómo esto dio origen a toda la medicina tradicional china. Entonces, si nos pudiera ahí pasar algo que nos recomendara leer, que pudiéramos, no sé, ahondar en este conocimiento, sería muy padre, porque estuvo muy bonita la clase. Ay, gracias. Mira, Juan, tú eres nuevo. Yo he escrito muchos libros de acupuntura. Okay. Oye, no los publico, es una de mis metas para este año. Tengo a la venta en PDF.
Eh, También tengo un diplomado en medicina tradicional china, en donde pues tienen acceso a todos los libros. En el caso de ustedes, pues ya les puedo mostrar la bibliografía y ya ustedes deciden si adquirirlos o no. Por ejemplo, este resumen que les estoy presentando es una parte del libro del módulo 1 del diplomado. Entonces, sí tengo libros. Hay bibliografía muy dispersa, Sí. pero sí existe. Déjame ver si puedo accesar a mi servidor. Espérenme. Les voy a enseñar, por ejemplo, cada carpeta que ves aquí es un libro o 2 libros. Ok. O 3 libros. Sí. Ahorita les voy a enseñar una parte del libro 1. A ver. Sí, hay muchos libros en el mercado. Espérame. ¿Sí ven en pantalla completa? Sí. ¿Sí ven la pantalla completa? Sí la veo. Ok. Este es el primer libro, Historia General de China. Aquí son 6 capítulos. Aportaciones de China. Historia de China. Y esta es la música. Una línea de tiempo que está muy simplificado porque sé que a la gente le ama educar la historia. O sea, le he decidido que la historia es aburrida y no sé, pero esto es Cheja, Aquí es uno de mis ídolos, fíjate, las tumbas de la Guanyi, Bakuo, Chen Chunjin, Wang Shuhe. Wang Shuhe, bueno, Wang Weide, este médico que desarrolla la idea del hombre de bronce, que fueron los primeros esquemas de acupuntura. La historia de este médico es impresionante, o sea, fue una cosa impresionante. Fíjense que de él hay una anécdota muy curiosa y además estas anécdotas no son cuentos, o sea, es real. Wang Weide dicen que estuvo trabajando para el emperador. Entonces, en una ocasión, una concubina del emperador tenía un problema de parto. O sea, ya llevaba varios días tratando de dar a luz y el bebé no nacía. Y entonces se acercan con él y le dicen que lo llaman, ¿no? Y le dicen, pues, ¿qué es lo que tiene? O sea, no puede nacer el niño. Y resulta que el bebé estaba enredado. Y le dice el emperador, dime tú si hay una forma de que este niño nazca, ¿no? De que mi hijo nazca. Y le dice él, sí hay una. Dice, hay que puncionar el punto G1 y G4. Pero no en la mamá, en el bebé. Entonces, lo que hace es, estando la madre embarazada, ubica al bebé
solo por palpación, e inserto una aguja larga en este punto, G1, en el neonato. Entonces, al poco ratito, empieza ya la labor de parto, nace el bebé y todavía la abuela imperial dice, quiero ver si le atinó, ¿no? Y cuando revisan al bebé, tenía aquí la huella del punto G1. Imagínense lo que es hacer eso con un bebé. Lichiché, Sucimión. No, con un bebé es fácil, con un prenatal o con neonatal más bien, ¿no? Un neonato es imposible casi. Y hay excelentes médicos en la actualidad, pero esta gente estaba en un nivel muy diferente. Este tipo de maestros, de verdad, si uno se adentra en el taoísmo, estaban en un nivel muy alto, muy alto. Hoy en día poca gente sabe de eso. Esto es lo que vamos a ver en esta clase, el yang, manifestación del yin, el yang y el neutro. Eso es algo que no se sabe, pero lo van a aprender. El esquema del cielo anterior, el cielo posterior, los 9 palacios. Vamos a hablar de genética. Es más, de hecho, sí les voy a vender este libro, bien barato. Se los voy a pasar para que lo lean. No me costaría nada regalarse eso, pero este libro tardó mucho tiempo en investigarse. Miren, esto es física, pura física propia. Y todo esto tiene que ver con genética y es una locura. ¿Qué tal, compañeritos? Sí, maestra, a mí se me interesa mucho eso, yo sí lo quiero tener, yo sí se lo compro, ahí me dice. Ya les paso la información el día de mañana, ¿vale? Uh-huh. Muy bien, compañeritos, ¿aprendieron? Sí, mucho. Mucho, maestra, muchísimo. Sí, muchas gracias, profesora. Pues está padre, ¿no? Ya tienen tarea. Van a estudiar qué onda con el último emperador, con el último emperador, perdón, con Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Uh-huh. Métanse un poquito a la historia, se van a entretener. Verán, hay gente a la que le interesan los chismes políticos, sociales, de todo. A mí esos chismes luego me dan flojera, a mí me interesan los chismes de la historia. Es más padre, aprenden nomás. Entonces, métanse a eso y van a ser grandes. Y pues bueno, compañeritos, el día de hoy, así concluimos nuestra clase, se la subo a plataforma y el día domingo o lunes estaré subiendo toda la información a la plataforma y pues tengan excelente noche. Descansen, pónganse a estudiar, repasen y nos vemos. ¿Sale? Gracias, maestra, que esté muy Hasta bien. luego. Gracias, Hasta luego.